Hola, soy Goers. Estar en una relación puede ser una de las experiencias más satisfactorias, especialmente cuando las partes están comprometidas y al mismo tiempo priorizan sus necesidades individuales. Sin embargo, en los casos en los que alguna o todas las partes usan la relación como una forma de corroborar su propia valía, se considera una relación codependiente no saludable. La codependencia puede ser difícil de identificar, especialmente cuando tú o tu pareja están tan arraigados que es difícil distinguir lo que es útil de lo que es perjudicial. Para ayudarte a reconocer las diferencias, aquí te mostraremos 5 señales comunes de que podrías estar en una relación codependiente y no en una saludable. 1. No hay responsabilidad por los sentimientos personales. Si bien es inevitable que se hieran sentimientos a lo largo de una relación, la forma en la que resolvemos los conflictos puede ser diferente dependiendo de qué tan sana sea la relación. En una relación sana, ambas partes entienden y aceptan que son responsables de sus propios sentimientos y de las respuestas a dichos sentimientos. Culpar al otro y presionarlo con ultimátums para que cambie no es una buena forma de lidiar con los conflictos. Puede ser una relación codependiente cuando cualquiera de los miembros requiere constante reafirmación, validación o aprobación del otro. Tómalo como una señal de codependencia si tú o tu pareja no pueden sentir autoestima por sí mismos. 2. No hay equilibrio en lo que aporta cada uno, haciendo que una de las partes sacrifique su bienestar. Rasgos como la compasión, la paciencia y la generosidad son señales infalibles de una muy buena pareja romántica. Sin embargo, no es raro que las personas que tienen características cálidas y reflexivas se encuentren sin saberlo en relaciones codependientes. Las personas que continuamente sacrifican sus propias necesidades por las necesidades de su pareja tienden a estar orgullosas de estar a la altura de sus ideales de ser un compañero compasivo, paciente y generoso, mientras que al mismo tiempo se sienten agotados, insatisfechos con la relación y sienten que su pareja los toma por garantizado. La necesidad de priorizar constantemente las necesidades de su pareja puede ser mental y emocionalmente tóxica. Si tú o tu pareja tienen el hábito de complacer al otro a su propia costa, busquen formas de comunicarse entre sí para llegar a soluciones que puedan beneficiar a ambas partes. Mereces recibir todo lo que estás dispuesto a dar. 3. Los límites no están claros. ¿Te cuesta decirle que no a tu pareja? ¿O te sientes responsable de su salud mental y emocional aunque perjudiques la tuya? Si tu respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, es probable que estés en una relación codependiente. Puede ser difícil definir dónde están los límites cuando te unes emocionalmente a otro. Una relación saludable exige límites fuertes, incluso si eso significa decir no a la persona que amas. Mientras que una relación codependiente permite que ambos miembros de la pareja entren en patrones no saludables más profundos cuando ninguno está dispuesto a defender su posición. Aunque pueda ser difícil, los límites tienen el potencial de fortalecer una relación y no de debilitarla como podría suponer alguien con creencias de codependencia. 4. No pensar por uno mismo. Una relación saludable a menudo crea un efecto de fusión para las personas involucradas. Es normal que las parejas empiecen a comportarse, pensar e incluso verse de manera similar. Aún así, esto puede ser una señal de alerta a tener en cuenta cuando se trata de relaciones codependientes. Fíjate si tú o tu pareja empiezan a repetir los pensamientos o perspectivas del otro. Si bien puede parecer inofensivo estar 100% de acuerdo con todo lo que piensa tu pareja, este patrón puede potencialmente llevar a una creencia dañina de que alguien siempre sabrá mejor que tú lo que es mejor para ti como individuo. Una forma de superar este comportamiento es considerar los pensamientos de tu pareja frente a tus creencias y perspectivas personales. Intenta ser fiel a ti mismo. Esto aportará mucho a tu nivel de independencia y seguridad en ti mismo. 5. Perder el sentido de uno mismo. Lo más peligroso de todo es que una relación codependiente puede causar una pérdida del sentido de uno mismo. Las personas que caen en relaciones codependientes muchas veces lo hacen sin darse cuenta de que en verdad están buscando a alguien que valide su identidad, pero en su búsqueda pueden haber sacrificado demasiado de sí mismos. Para evitar que esto suceda, asegúrate de priorizar tus necesidades junto con las de tu pareja y nunca sientas que estar en una relación feliz y satisfactoria requiere que sacrifiques tu individualismo. La diferencia entre el sacrificio y el compromiso es considerarte a ti mismo. Pensar y considerar el bienestar o el beneficio de uno mismo, mientras haces lo mismo por los demás.
Mantén el contacto con aquellos que te apoyaron incluso antes de que comenzaras tu relación. Sigue alimentando los pasatiempos o intereses que tenías antes de que tu pareja entrara en tu vida y encuentra otros nuevos para disfrutar juntos o por tu cuenta. ¿Te identificas con alguna de estas señales? No todas las formas de dependencia son negativas. Si bien las relaciones codependientes no son saludables o más bien son perjudiciales, sí que es posible construir una relación sobre los principios de la interdependencia. La interdependencia exige que los miembros aborden la relación con un sentido equilibrado de sí mismos para apoyarse mutuamente y así convertirse en lo mejor de sí mismos tanto en su relación como en sus vidas individuales. ¿Encontraste útil este video? Si es así, por favor, déjanos un like y comenta tus propias experiencias. Como de costumbre, todas las referencias utilizadas están en la descripción. Y como siempre, gracias por vernos.